Es importante responder este correo que me llegó casualmente cuando iniciamos la clase. Bueno, la consulta va orientada en relación a las evaluaciones parciales y será en relación al contenido del curso que se está impartiendo. Pues sí, efectivamente, se los he indicado en cada sesión y es necesario que se descargue el programa de estudios para que Universidad Rural de Guatemala ha establecido para este tipo de programas, porque está el contenido programático para poder analizar, desarrollar y repasar en el hogar cada uno de los estudiantes. Tanto sí necesariamente es necesario la obtención de este programa del curso y efectivamente los temas que están destinados para el desarrollo de cada sesión son los que aparecen no solo en las grabaciones, sino también en las transmisiones que realizamos cada sesión. Vamos a continuar. Objetivo de la clase para esta sesión. Al finalizar la clase, era el estudiante, parece que es estudiante, pero es el estudiante, será capaz de explicar las formas de participación en el delito, así como de clasificar las penas principales y las penas accesorias como legítima consecuencia del delito. Tengo un mensaje también de Eugenia Beatriz, gusto por saludarles, no sé si en relación a alguna consulta. Vamos a empezar a determinar qué es el delito y cómo se clasifica. Creo que en la sesión anterior habíamos hablado acerca de qué es el delito y me gustaría que me aportaran y me apoyaran con las definiciones de qué debemos entender como delito, porque recordemos que para poder determinar eh, y definir correctamente el delito, debemos de entender no solo el instituto jurídico, sino también analizar e incorporar a la definición cada uno de los elementos que éste posee. Entonces, en lo que están llegando un par de correos, también queremos ver si efectivamente contamos con la definición de este instituto jurídico tan importante, que es el delito. Si alguien tiene la respuesta, la puede hacer llegar al correo electrónico para que podamos socializar y verificar que efectivamente se están cumpliendo con los objetivos, que el estudiante está reafirmando el conocimiento con las breves explicaciones que podemos otorgar por el paso de poco tiempo que tenemos para compartir, pero también por la misma motivación que el estudiante tiene. Estoy convencido de que ha estado repasando en su casa. Entonces esperamos un instante, vamos a verificar si estamos bien con la señal. Yo, licenciado Donald, está sintonizándonos, usted me indica si continuamos bien o si existe algún inconveniente. Bien. Vamos a continuar entonces. En lo que nos llega a la definición del delito, vamos a empezar a ver la clasificación, cómo se pretende clasificar ese instituto jurídico. Y puede clasificarse primeramente por la gravedad. Recordemos que el delito es una transgresión a la norma jurídica, la norma que protege el bien jurídico, que por el Estado ha priorizado y que considera de vital importancia otorgarle un valor preferente y una protección preferente también para poder repeler cualquier ataque o cualquier lesión que este bien, por las calidades que posee, pueda resultar de una conducta de otra persona. Nos llega un correo también muy importante y estos correos pues,
son únicamente para aclarar. No corresponde a dudas del curso, pero sí a dudas que todo estudiante en esta etapa debe comprender muy bien. Indica: muy buenas tardes, consultan la forma de evaluación, cómo se realiza, cómo está realizando. Bueno, me imagino que cómo se va a realizar. Para poder realizar la evaluación, la mejor orientación que se la puede otorgar el, el administrativo de la sede a la cual corresponde. Es necesario abocarse con él porque él le va a dar las instrucciones acerca de la forma de ingreso para los estudiantes que hasta en estos momentos se está incorporando a este sistema de evaluación. Debe contar con un correo institucional. Necesariamente debe contar con una buena señal de internet para no causar interrupción, toda vez que la evaluación, según las anteriores cortes que hemos tenido, pues una única vez puede intentarse en la fecha y hora indicada. Muy importante indicarles que las evaluaciones se realizan con base al programa de estudios, con base a las grabaciones que se han subido a la plataforma y con base a las clases que se realizan en las transmisiones en vivo. Mi persona es el encargado de elaborar una batería que comprende la evaluación con la respectiva clave y es el departamento de sistemas encargado, el departamento de evaluación y sistemas encargado de poder cargar a la plataforma esta evaluación. La evaluación será una pregunta directa, perdón, una pregunta a la cual tendrá 4 posibles respuestas. Usted deberá seleccionar la correcta. Usted deberá seleccionar la correcta y el sistema, como ya cuenta con la batería respectiva cargada, pues el sistema únicamente se encargará de verificar si su respuesta es positiva o negativa, si es cierta o no. Y el mismo sistema será el encargado de establecer la calificación que le corresponde en la evaluación que usted realice. Muchas gracias, licenciado Donald. Entonces, de esta forma se va a realizar la evaluación. En la fecha y hora indicada, debe realizar todo el proceso que indiqué anteriormente, utilizando el correo institucional. Eso sí, por favor, correo institucional, debe consultarse con el administrativo y los asistentes respectivos para que no pueda fallar usted en la hora y fecha indicada para el examen. Ese día no transmitimos, únicamente se realiza la evaluación en el horario. Es muy importante realizar el envío para poder confirmar que el sistema tome como válido su evaluación. Ese día no contestamos el correo porque no estamos transmitiendo directamente. Cualquier consulta será directamente con los administrativos, por lo cual deberá concertar una cita con ellos para que ellos los puedan orientar antes. Indica Ana Gabriela Granados: el delito es un acto típicamente culpable y punible. Muy bien. Recordemos que el delito posee elementos positivos y negativos. Indicamos en la sesión anterior que para poder considerar que una conducta sea constitutivo de delito, necesariamente debe contener todos los elementos positivos del mismo. Toda vez que si no concurren todos los elementos positivos, la acción no tendrá la última consecuencia, que será la punibilidad. Es muy importante recordar que el delito es una conducta que puede ser de acción o de omisión. ¿Por qué conducta? Porque la acción constituye una conducta, un elemento de movilidad, un elemento de querer realizar una cosa o de hacer una cosa. Y en muchas ocasiones el no hacer nada también es constitutivo del delito. Por eso es una conducta de acción o de omisión. Debe ser típica. ¿Por qué debe ser típica?
porque debe estar contenida dentro de un tipo penal específico. Recordemos en las sesiones anteriores. El principio de legalidad, que establece un principio de taxatividad de la norma, en el cual es un elemento de garantía y un elemento de legalidad. Debe previamente a juzgarse un hecho estar claramente determinado como una conducta prohibida dentro de un tipo penal, porque eso permitirá que el Estado no se convierta en un Estado abusivo y pueda crear figuras delictivas antojadizas, y en el momento en el cual se realiza una acción que no es constitutiva de delito. También el artículo 7 del Código Penal pues establece una garantía en la prohibición de analogías, en la cual no se puede juzgar actos parecidos en el supuesto contenido de un tipo penal, lo cual es efectivamente es una garantía y es una facultad que tiene el Estado. Facultad de establecer los tipos penales y garantía para no ser un Estado abusivo. Muchas gracias, licenciado Donald. Nos llega otro correo a revisar porque nos consulta. Indican, en la asignación de curso tendrá que decir cursando, pero la mía está así como la imagen que puedo hacer para que se ve, nunca responde. Licenciado Donald, le voy a solicitar a usted su apoyo para darle respuesta a la compañera y si es posible que sea directamente al correo para que vea la imagen que nos manda y si, si es necesario que envíe otro documento para poder apoyarle, le voy a suplicar, licenciado, porque no, pues, no puedo ver efectivamente. Usted lo puede descargar en estos momentos y darle respuesta directamente, que es el compañero que nos monitorea. Le voy a agradecer inmensamente. Esperemos aquí, María Fernanda, que te envíen la respuesta pronto. Y también nos indica que el delito se puede definir como una acción que se va en contra de lo que la ley establece, siendo castigada con una pena. Bueno, debemos, criterios que debemos de contener todos los elementos positivos. El delito es una acción, o sea, en el momento donde se cometió el hecho, típica, culpable, antijurídica. Muy importante, recordemos que no solo es acción, también puede ser omisión, porque existe un tipo penal en el cual, si no le brindo auxilio a un niño menor, ustedes sabrán de qué tipo penal les estoy indicando, pues también es constitutivo de delito. Si soy un agente de seguridad, estoy custodiando una agencia bancaria, como ejemplo, y se está cometiendo un asalto a mano armada, y lo que hago es salir o quedarme sin repeler el ataque. En estos momentos mi función efectivamente es esa, repeler el ataque. Es constitutivo del delito. Si soy un salvavidas y una persona se está ahogando en una piscina y prefiero no accionar ningún movimiento, pues también es constitutivo de delito. Por eso es muy importante que no solo es una acción, es una conducta, puede ser de acción o de omisión. Nuestro código lo establece como cambio de, cambio de comisión. En algunos libros, en algunos códigos comentados, he visto que dice acción por omisión, pero nuestro código lo contempla como cambio de comisión. Bien, debe ser típica, debe ser antijurídica, acción típica antijurídica, que debe ser culpable, porque debe encontrarse los elementos para establecer la culpabilidad
que presenta el sujeto activo, y de ser culpable, debe ser punible. Fíjate, el delito de la conducta típica, que es penado por la ley mediante el proceso penal y ante el tribunal competente. Muchas gracias, licenciado Donald. Le voy a agradecer por responder ese correo. Muy amable. Bien, entonces, vamos a clasificar. Una vez que ya estamos con el delito, vamos a clasificar el delito. Y la primera forma de clasificarlo es dependiendo de la gravedad que presenta esta, esta acción o esta omisión, esta infracción a la norma. Bien, puede ser clasificado entonces como delito o como faltas. Y va a ser un delito cuando va a ser una infracción grave a la ley penal contenida en el Código Penal o también contenido en una ley especial. Pero de tal gravedad que altere el orden social, que lesione gravemente un bien jurídico tutelado por el Estado. Y va a ser una falta cuando la contravención a la norma penal es leve. El bien jurídico tutelado no ha corrido demasiado peligro o no ha sido lesionado de tal forma que no pueda ser reparado y restablecido al estado normal. Se clasifican de esta forma y también van a encontrar una diferencia sustancial en la pena, toda vez que un delito va a tener como consecuencia legítima por la gravedad que realiza una pena mayor a la contenida para una falta. Vamos a ver que también puede clasificarse el delito por su estructura. Y se dice que por su estructura se clasifican en simples y en complejos. ¿Cuándo es un delito simple y cuándo es un delito complejo? Muy bien. Un delito simple son aquellos cuando los están compuestos por elementos descritos o porque violan un solo tipo penal o un solo bien jurídico protegido. Como ejemplo podemos encontrar el delito de hurto, que solo atenta exclusivamente contra el patrimonio ajeno. Nada. Ahora, va a ser un delito complejo cuando la acción o la omisión que se realiza, es decir, la conducta, pues pueda lesionar distintos bienes jurídicos protegidos. Un ejemplo sería en el delito de robo. En el delito de robo, si una persona decide, planifica y decide realizar un robo a mano armada, la acción que realiza de despojar con violencia bienes que constituyen el patrimonio de otra persona, constituye el delito de robo. Pero también con este hecho está atentando contra la vida, contra la integridad de las personas, contra la seguridad colectiva. Y es por eso que un solo acto puede vulnerar varios bienes jurídicos tutelados. Ahí va a ser un delito complejo. También puede ser un delito de resultado. Por su resultado pueden clasificarse en delitos de daño y peligro y delitos instantáneos y permanentes. En un delito de daño, son aquellos que efectivamente lesionan los bienes jurídicos tutelados, produciendo modificación en el exterior, ¿verdad? En el mundo exterior. Un delito resultado de daño puede ser el homicidio. Una persona que realice una acción, producto de esta acción se le da muerte a una persona, le está causando un delito de daño. Y un delito
instantáneo o permanente. Son aquellos que se perfeccionan en el momento mismo de realizar el hecho, en el momento mismo de la comisión, de la acción o de la omisión. Bien. Por la ilicitud o motivación, se van a clasificar en delitos comunes y delitos políticos. Un delito común es un delito que lesiona y pone en peligro valores individuales o jurídicos, pero que no constituye una motivación distinta, solo realizar el hecho, dependiendo del qué bien jurídico tutelado que estamos protegiendo con el tipo penal que se acomoda a la conducta. Pero los delitos políticos atentan principalmente o ponen en peligro el orden político del Estado. Como por ejemplo de estos delitos podemos encontrar el atentado contra funcionarios del Estado. Por la forma de acción, estos delitos van a ser clasificados como delitos dolosos, como delitos culposos y como delitos preterintencionales. Nuestro código establece esta clasificación de los delitos. Y en el artículo 11 establece qué debemos entender por un delito doloso. Y nos indica que el delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando el fin o cuando sin perseguir ese resultado el autor se lo presenta como posible y ejecuta el acto. En la doctrina entonces hablamos de dolo directo y dolo eventual, pero según el código solo nos indica dolo. Ahora, entonces, ¿qué habla? Cuando hablamos de dolo estamos hablando de delitos dolosos, estamos hablando de delitos que previamente a la realización del acto ha surgido la idea, se ha planificado y se ejecuta el acto. El resultado que se espera con la realización de este acto sí ha sido previsto, mas no la consecuencia jurídica que puede tener. Porque en el ejemplo típico del homicidio, el autor ha decidido darle muerte a una persona, ha planificado y ha tomado en cuenta todos los elementos necesarios para asegurar ese resultado dañino. Ha iniciado la acción, la ha ejecutado y como consecuencia de la misma, una persona se encuentra fallecida. El resultado de la acción sí ha sido querido, ha sido programado, ha sido previsto por parte del sujeto activo, perdón. Pero la consecuencia jurídica, esa no es motivada, esa no la espera. Sin embargo, se tiene como posible en el eventual caso que sea plenamente identificado, procesado y condenado. Ahora, también podemos encontrar un delito denominado delito culposo. Solo establece el artículo 12 del Código Penal y establece el delito es culposo cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas se causa mal por imprudencia, negligencia o impericia. Entonces, estos tres elementos son los que sirven para identificar, para poder separar las dos acciones, el dolo y la culpa. La imprudencia, negligencia e impericia son propios de la culpa. No es lo mismo entonces darle muerte a una persona disparándole directamente con un arma de fuego que darle muerte a una persona con un vehículo automotor, con un vehículo liviano. Imaginémonos que un niño o una persona que no cuenta con la licencia respectiva, que aún no sepa manejar y como consecuencia de su impericia atropella a una persona y le causa la muerte, pues la intención en ningún momento ha sido prevista por el actor, pero sin embargo, por
las circunstancias muy particulares de esta situación, de no contar con la pericia para poder maniobrar con el vehículo automotor, pues le sufre la muerte de una persona. Entonces, no podemos otorgar una pena de la misma forma que en el supuesto anterior en este tipo de acción. Y entonces también hablamos que por la forma de la acción, vamos a hablar de la preterintencionalidad. Y la preterintencionalidad la vamos a encontrar ubicada en un apartado del código que nos establece de las circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Y específicamente en las circunstancias atenuantes, que estas circunstancias las indicamos en la sesión anterior, que las causas que modifican la responsabilidad penal, las causas que van a ayudar a graduar en mayor o menor proporción la pena que se va a imponer a una persona. Y la preterintencionalidad indica que el no haber tenido la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Eso le vamos a llamar preterintencionalidad. Como ejemplo de ello es una persona quiera, motivada por el enojo, quiera lesionar a otra persona y le propina un golpe. Como consecuencia de ese golpe, sufre un desequilibrio de un momento y cae desde un segundo nivel. La intención que tiene el sujeto activo es de propinarle un golpe, quizás causar cierta lesión, pero en ningún momento la intención que él inicialmente tenía era derribarlo de un segundo nivel y causarle la muerte. Cuando una persona, una mujer, producto de una pelea, empuja a otra señora, sin saber que la señora a la cual está empujando está embarazada, y como consecuencia del golpe que le provoca, puede sufrir un aborto. Son tiempos de preterintencionalidad, toda vez que la consecuencia final no se tiene como prevista. Se está produciendo un mal o un daño mayor al que inicialmente se había contemplado. Bien, Dicta María Francela. Muy bien, imagino que sí ya se resolvieron las dudas. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar de la pluralidad de delitos. ¿Y en qué consiste la pluralidad de delitos? Bueno, la pluralidad de delitos se da cuando el mismo sujeto activo ejecuta varios hechos. Hay varios hechos que son constitutivos de delito. Que pueden ser de la misma o de diferente índole. Pueden lesionar distintos bienes jurídicos tutelados. O puede ser que se realiza en el mismo momento o en distintos momentos. Entonces, existen varios delitos. Necesariamente se van a tener que hacer un análisis, un estudio ahí para determinar la forma en la cual se le va a juzgar por estos delitos. Para ello utilizamos entonces el concurso real, el concurso ideal y el delito continuado que nos establece el código. En el concurso real lo va a establecer el artículo 69 del Código Penal y nos indica que también a este concurso real, muy importante, porque generalmente se le denomina como concurso eh, material. Eso en algunos momentos puede causar confusión, pero cuando hablamos de concurso real y concurso material, estamos hablando de lo mismo. E indica, al responsable de dos o más delitos, se le impondrán todas las penas correspondientes a la infracción que haya cometido, a fin de que cumplan sucesivamente, principiando por la más grave, pero el conjunto de las penas de la misma especie no podrá exceder del triple de la de mayor duración. Si todas tuvieran igual duración, no podrá exceder del triple de la pena.
Este máximo, sin embargo, en ningún caso podrá ser superior. Primero, a 50 años de prisión. ¿Por qué? Porque es la pena máxima que contempla nuestro Código Penal. Segundo, a 200.000 quetzales de multa. Ahora hay que establecer las reglas importantes en relación a la multa. Pero vamos, pregunta de examen. ¿Cuáles son esas reglas de importancia y de relevancia que debemos de considerar al momento de la imposición de la multa? Pueden contestar al correo. Ahora, el concurso ideal está contenido en el artículo 70. También el concurso ideal se denomina concurso formal. E indica, en caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario de cometer el otro, únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada hasta en una tercera parte. El tribunal impondrá todas las penas que correspondan a cada una de las infracciones si a su juicio esto fuere más favorable al reo que la aplicación de la regla anterior. Indica en el último párrafo que cuando se trata de concurso ideal de delitos sancionados con prisión, de delitos sancionados con prisión y multa, o de delitos sancionados solo con multa, el juez a su prudente arbitrio y bajo su responsabilidad aplicará las sanciones respectivas en la forma que resulte más favorable al reo. Bien, y en el delito continuado, nuestro código, en el artículo 71, establece que se entenderá que hay delito continuado cuando varias acciones u omisiones se cometen en las circunstancias siguientes. Con un mismo propósito o resolución criminal, con violación de normas que protejan un mismo bien jurídico tutelado o de la misma o distinta persona, en el mismo o en diferente lugar, en el mismo o distinto momento, con aprovechamiento de la misma situación, de la misma o distinta gravedad. En este caso, se aplicará la sanción que corresponda al delito aumentada en una tercera parte. Y podemos indicar que la característica que posee este delito continuado es la unidad de resolución o propósito de un mismo sujeto que ha cometido una serie de acciones constitutivas, ejecutándolas parciales, pero que correspondan a un solo delito. Es decir, la acción para lesionar el mismo bien jurídico tutelado ha estado siendo realizada en momentos distintos, fraccionando la acción, pero lesionando ese mismo bien. Sujetos del delito. Sujeto activo. Vamos a hablar del sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo es la persona a la que se le reprocha la acción. Es la persona que realiza la conducta y que encuadra esa conducta a un tipo penal. Por excelencia son las personas individuales o las personas humanas. Pero entonces, en la pantalla también se hace mención de la responsabilidad de las personas jurídicas. Porque el establecer una responsabilidad en cuanto a los sujetos activos es mucho más fácil. Pero recordemos que las personas jurídicas son entes que no tienen, no, entes incorpóreos, que no tienen, que no se pueden ver, no se pueden sentir, únicamente sus efectos, sus acciones son las que tienen repercusiones jurídicas. Entonces la pregunta iría orientada a consultar si las personas jurídicas poseen responsabilidad y cuál sería la forma de poder reprocharles esas conductas que se han realizado como consecuencia de sus actividades. Existen tres criterios. Existe un criterio negativo, un criterio positivo y un criterio moderno. Entonces, me gustaría saber cuál es la postura que manejan los estudiantes de universidad rural para poder establecer si existe o no responsabilidad en cuanto a las personas jurídicas, morales o ideales. Vamos a dar un instante.
Recordemos que las personas jurídicas son el resultado de la unión de varias personas individuales que unen su esfuerzo o capital para un fin lícito y que desarrollan sus actividades eh, de acuerdo a una forma legal. Entonces existe un criterio negativo que indica que las personas jurídicas no pueden en ningún momento ser sancionadas o tener responsabilidad penal o criminal como consecuencia de la acción que realizan. En virtud que no se puede entonces sancionar la totalidad de la persona jurídica porque estaríamos sancionando a la totalidad de personas que integran esta misma persona jurídica. De tal cuenta que las personas jurídicas únicamente responden a las acciones que realizan las mismas personas individuales que lo integran. Y el criterio negativo eh, estaría limitado únicamente si la totalidad de personas individuales que realizan la acción utilizando la persona jurídica son los responsables. De lo contrario, si existen 10 personas que integran una persona jurídica, pero solo 9 de ellas realizan las acciones, pues la 10ª persona estaría siendo violentado su derecho al sancionársele y ponérsele una pena. Contrario censo, si las 10 personas efectivamente son responsables de la acción, la responsabilidad jurídica de las personas pues no tendría ningún criterio negativo, pasaríamos entonces al criterio negativo. Pero si una persona es la que realiza la acción utilizando la persona jurídica, también sería injusto que las 9 restantes sufrieran el perjuicio o la pena que se le impone a esta misma persona. El criterio positivo indica que sí es necesario el poder sancionar, sí es posible legalmente el poder sancionar a las personas jurídicas que tienen toda la responsabilidad, le corresponde toda la responsabilidad a las personas, porque las personas jurídicas son creadas únicamente con fines lícitos. El contrariar esa misma actividad para la cual han sido creadas y que producto de su actividad eh, se pueda, se le puede imponer una pena, sea una pena principal o una pena accesoria, si es posible, porque entonces la actividad que estaría realizando sería contraria a la constitución de esta misma persona. Y el criterio moderno indica que debe observarse para poder imponer la pena la calidad con la que actúa el responsable. Es decir, quién es el responsable directamente o quién es el representante de la persona jurídica y si esta persona está actuando con todas las facultades que la misma persona le ha otorgado por los mismos usos que vamos de una sociedad o eh, eh, se ha realizado una situación de facultades ultravides, ¿verdad? Si la persona individual que realiza la acción en nombre de la persona jurídica actúa dentro de las competencias otorgadas por la misma y producto de esa acción se lesiona un bien jurídico tutelado de otra persona individual o de otra persona jurídica, pues sí debe imponerse la pena directamente a la persona jurídica en su totalidad. Y si esta persona individual ha sobrepasado sus funciones, debería ser directamente responsable quien actúa en representación, pero no directamente responsable en la imposición de la pena la persona jurídica. Veamos qué dice nuestro Código Penal al respecto. El Código también establece una postura. Dice, responsabilidad penal de personas jurídicas. En lo relativo a personas jurídicas,
se tendrá como responsable de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellos, que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado este, y serán sancionadas con las mismas penas señaladas en este código para las personas individuales. Las personas jurídicas responsables, en donde con la autorización o anuencia participen sus directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ella, además cuando se le dé alguna de las siguientes circunstancias. Cuando se cometa el hecho delictivo con la omisión del control o supervisión y las resueltas le son favorables. Cuando se comete el hecho delictivo con decisión del órgano de decisión. En todos los delitos donde las personas jurídicas resulten responsables y no se tenga señalada una pena, se impondrá multa de $10,000 hasta $625,000 de los Estados Unidos de América o el equivalente en moneda nacional. Este es el criterio en relación entonces, a las personas jurídicas. Sujeto del delito. Encontramos al sujeto pasivo. El primer sujeto pasivo es el estado de la sociedad. ¿Por qué? Porque toda actividad que atente contra el orden normal o el orden jurídico, el Estado en representación de toda la colectividad es el primer lesionado y el obligado a iniciar la acción. Entonces, recordemos que el Estado tiene su soberanía y dentro de su soberanía tiene la facultad de poder crear figuras delictivas y es el único encargado de poder juzgar esas conductas, imponer una pena. Entonces el Estado es el primer sujeto pasivo. La persona humana como sujeto pasivo, igual, en virtud que la persona humana posee varias calidades que son elevadas a categorías y que estas categorías jurídicas son de suma importancia y el Estado les otorga un valor preferente para su protección. Producto de ello, se ha establecido un órgano permanente encargado de crear tipos penales, este órgano denominado Congreso de la República, que tiene como objeto crear normas que protejan estos mismos bienes jurídicos. La persona humana corresponde a un sujeto pasivo. Y las personas jurídicas también, como sujetos pasivos, recordando también que, muy importante, que el sujeto pasivo no es únicamente la persona que recibe o sufre el daño o en su bien jurídico tutelado, producto de la acción que realiza el sujeto activo, sino también, tal y como lo establece el artículo 117 del Código Procesal Penal, se tiende por sujeto pasivo al agraviado. Y el concepto de agraviado se puede establecer que existen, leyendo el artículo 117, nos vamos a establecer que existen varias personas que como consecuencia de la acción también son considerados como agraviados. Y las personas jurídicas como sujetos pasivos también, en virtud que se puede lesionar bienes jurídicos que poseen las personas jurídicas, no las personas individuales que integran la persona jurídica, sino como personas jurídicas, principalmente todas aquellas relativas al honor, a la fama mercantil también, producto de calumnias, injurias o difamaciones. Se daña seriamente el honor de esta persona jurídica y su fama mercantil. Como pregunta ahí para examen, ¿cómo se le llama doctrinariamente a la fama mercantil que poseen las personas jurídicas? Sí, muy bien, María del Carmen, efectivamente, por las personas jurídicas, el responsable o encargado de responder legalmente es el representante legal. Sí, siempre y cuando también no haya actuado tal y como lo establece el artículo 38 del Código Penal.
porque si lo contrario también se le debe imponer la pena directamente a la persona jurídica. El objeto del delito. ¿Cuál es el objeto del delito? Entonces el objeto del delito será el bien jurídico tutelado que se pretende proteger a través de una norma jurídica general o especial. Existen varios bienes jurídicos tutelados, bienes de importancia para, para el Estado. Es necesario proteger cada uno de ellos. Nuestro Código Penal desarrolla varios títulos, en el cual cada uno de estos títulos tiene por objeto el poder proteger determinado bien jurídico. Podemos, podemos encontrar, revisando nuestro Código Penal, y nos establece en el libro segundo, el título primero, de los delitos contra la vida y la integridad de las personas. El Estado considera, eso es parte del contenido del objeto del delito, porque es en forma particular el bien jurídico tutelado que el Estado pretende proteger de los delitos contra la vida y la integridad de las personas. Se da cuenta que todos esos tipos penales tienen como objeto principal proteger ese bien jurídico, la vida y la integridad de las personas. El título 2 establece de los delitos contra el honor, y estos tipos penales contienen el delito de calumnia, de injuria y difamación. El título 3 dice de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual y contra el pudor. Entonces, de esta misma cuenta se van desarrollando cada uno de los títulos. Y cada título, entonces, al final son 15 títulos los que pretenden proteger estos bienes jurídicos tutelados por el Estado. Muy bien, seguimos con el bien jurídico tutelado y aparece el jus puniendi, importancia y la definición que presenta. Entonces, ¿qué es el jus puniendi? El jus puniendi es la facultad, hemos indicado en las primeras sesiones, que es la facultad que posee el Estado de poder arrogarse como ente soberano la facultad de castigar a las personas que realizan determinada acción que pueden reñir con el orden social y con el orden jurídico, y por lo tanto en representación de la sociedad, pues el mismo Estado es el encargado de imponer las penas respectivas. Y su importancia radica en que únicamente el Estado puede arrogarse esa facultad, y es una garantía. Dar cuenta que ninguna otra persona, ninguna otra autoridad distinta a la que el mismo Estado le ha otorgado la competencia para poder realizar esta acción, puede arrogarse una competencia para juzgar. Ningún alcalde, ningún diputado, ningún gobernador, ningún agente de policía, nadie. Únicamente los funcionarios del mismo Estado, a los que el mismo Estado les ha otorgado esta facultad para poder realizar esta acción. Ahora, les consulto, ¿será que en alguna ocasión existen otras personas encargadas de impartir justicia? ¿Será que el Estado, como ente soberano, permitiría que otras personas puedan impartir justicia por hechos que son considerados como infracciones a la paz social, a la vida social? ¿Es posible o no es posible? Y de ser posible, ¿el Estado lo permitiría? ¿Sí o no? Muy importante. Vamos a dar unos segundos para ver si nos contestan acerca de esa cuestión. ¿Existen otra persona u otras personas facultadas para poder impartir justicia por hechos o contravenciones a la vida social y el orden jurídico? No sé si seguimos en transmisión, licenciado Donald. Usted me informa. Acá me indica que sí, pero
de Informalix y seguimos en transmisión. Bien, ¿por qué es de importancia? Porque existen convenios internacionales en materia de derechos humanos que el Estado de Guatemala ha incorporado a la legislación, a lo que se conoce como en derecho convencional y en la teoría, y en la doctrina, perdón, como bloque de constitucionalidad. Pero pues, estos convenios internacionales se les ha otorgado preeminencia en cuanto al derecho interno, en relación al derecho interno, por lo tanto, han sido incorporados a nuestras normas jurídicas, todo el cúmulo de leyes. Pero existe un convenio también que permite el poder, muy bien, gracias, el poder alegar esta situación en algún momento. Dice Loida Miranda, solamente los jueces a través del Estado. Muchas gracias, Loida. Entonces, permite en algún momento aplicar el principio de no bis in idem, según la función que realicemos como defensores o como fiscales, como jueces. Pues de esta misma forma tendremos que apreciar y aplicar o ver la posibilidad de poder aplicar este convenio. Un ejemplo de ahí, un ejemplo muy sencillo y que en muchas ocasiones sé que ustedes lo han visto, es de que una persona, Juan se robó una vaca en una comunidad X y el dueño de la vaca se dio cuenta de que la vaca ya la llevaban como a 2 kilómetros. Alerta a la comunidad, se organizan, le dan persecución y efectivamente alcanzan a Juan y sí, él llevaba la vaca. Se la estaba robando o se la estaba hurtando dependiendo de las situaciones. Muy bien. Como es una persona de la comunidad y le aplica un derecho consuetudinario, justicia rápida, le aplican penas de exhibirlo públicamente como una persona que se dedica a realizar actividades delictivas y que todo el mundo lo conozca, incluso hasta le colocan peso en la espalda para que sufra un poquito y lo hacen caminar descalzo por todo el pueblo como castigo por la actividad que realiza. Bien, a continuación, para que el Estado pueda sancionar, lo entregan a la policía para que la policía tome la prevención respectiva, lo traslade al juzgado que corresponda y se le imponga una pena. El artículo 14 de la Constitución y el artículo 14 del Código Procesal Penal establece el principio de no bis in idem, única persecución. Si esta persona ya había sido juzgada por la comunidad, exhibiéndolo públicamente, y posteriormente un juez le aplica una pena también, entonces por un mismo hecho estaría recibiendo doble pena. Y entonces es importante el poder hacer valer, si estamos con la función de abogados defensores para esta persona, hacer valer ante el juez que tenga conocimiento de que ya no le corresponde ser juzgado, en virtud que la comunidad ya había realizado el juzgamiento por este hecho y existe un convenio internacional en materia de derechos humanos que faculta a las comunidades u obliga, mejor dicho, al Estado a reconocer la forma en las que las comunidades realizan esta, esta justicia, siempre y cuando limitada, ¿verdad? Porque también a raíz de ello existen serias violaciones a los derechos humanos.
pero no es posible entonces que esta por muy mucho pueda sufrir doble pena. Entonces sí es necesario que conozcamos este convenio y la forma en la cual podamos nosotros hacer valer este principio de no bis in idem. Bien, vamos a entrar a otro punto de la participación en el delito. ¿Quiénes son partícipes? Es muy importante establecer a quién le vamos a llamar partícipe, a quién le vamos a llamar autor, a quién le vamos a llamar cómplice. Porque la participación, existe una teoría acerca de eso, pero vamos a establecer que la participación en algunos casos no va a corresponder ni a ser autor, tampoco ser cómplice. Únicamente por alguna circunstancia extraña o ajena a la voluntad de una persona se encontraba en un momento y lugar menos indicado en el momento en el que se cometió un hecho delictivo. Y entonces, a prima fase es considerado como partícipe, pero efectivamente, y aún faltaría establecer si es partícipe como autor o como cómplice, o simplemente no, o tiene mala suerte de estar en un lugar y tiempo menos indicado. Entonces hay varias, en la doctrina se establece varias teorías, está la teoría del dominio del hecho, teoría de la accesoriedad de la ejecución del hecho, para establecer si son autores o si son cómplices. Podemos indicar rápidamente que autor es la persona a quien se le imputa un hecho como suyo. Podemos encontrar su sustento o fundamento en el artículo 35 del Código Penal. Adelante. Pero existen otras teorías, otra teoría que es la teoría subjetiva, una teoría formal, existe un criterio del dominio del hecho, que es la teoría del dominio del hecho, también un concepto final. En la teoría subjetiva, vamos a indicar que todos los individuos que realicen un aporte en el hecho son causantes del mismo y por lo tanto son autores, sin importar, siempre y cuando haya realizado una parte o algún aporte, sin importar, sin establecer cuál es el grado de participación que tengan, son autores. En la teoría formal o objetiva indica que solo puede ser autores quien realiza personalmente la acción descrita en el tipo. Solo las personas que realizan personalmente la acción descrita en el tipo. En el delito de homicidio, si una persona le dispara a otra persona y la mata, esta persona sería autor. Pero sin embargo, la persona que ha pagado los servicios de este sicario para poder darle muerte a otra persona no participa en el hecho. Y entonces la teoría formal objetiva se quedaría un poquito corta. Hay otra teoría que se llama teoría del dominio del hecho. Y en esta teoría el autor tiene realmente el poder sobre la realización del hecho. Entonces acá sí correspondería. ¿Quién tiene el poder para realizar el hecho? Materialmente la persona que ejecuta el hecho. Pero esta persona que le dispara a otra y le da muerte, es un sicario, físicamente tiene el dominio del hecho porque lo mata, pero no, no, a veces ni lo conoce, no tiene la intención y en otras circunstancias de poder hacerle daño. Sin embargo, por encargo de otra persona que sí tiene la motivación y tiene el dominio al contratar y al poder realizar el pago por esa acción, esta persona sería quien directamente tendría el dominio del hecho. Entonces, las teorías se complementan, pero cada una presenta ciertas circunstancias para poder considerar en algún momento a las personas como autores o como cómplices. Reina Dionisia Post, ¿cuál es el convenio?
pero otro momento. Y también hay un concepto final para poder determinar quién es el autor. Autor será todo el que realice la conducta típica o alguno de los elementos, y en los delitos dolosos será también autor el que tenga el dominio final del hecho. Y cómplice. ¿Quién es considerado como cómplice? Vamos a ver qué dice al respecto. Ahora, muy importante poder indicar. Después de que veamos cada uno de los elementos, vamos a poder entender este ejemplo. Si 3 personas planifican y resuelven realizar un acto en el cual secuestran a una persona, cuadrando su conducta al plagio secuestro, y deciden trasladar para evitar sospechas. La policía o de las otras autoridades deciden trasladar a la persona plagiada en un taxi, en un Uber o en en otro servicio de alquiler. Y como consecuencia de la rápida acción de la policía, se le da alcance al vehículo y se detiene a las 4 personas y se rescata a la persona plagiada. En esos momentos podemos determinar que inicialmente 3 personas, pueden ser 4 personas son partícipes, pero muy posiblemente 3 personas sean autores y puedan ser autores. Pero el dueño del auto de alquiler o el chofer del auto de alquiler, a él lo contrataron hasta en ese momento. Él no tenía conocimiento de que la persona a la cual llevaban estaba siendo plagiada. En ningún momento había resuelto o planificado con las personas que realizaron materialmente el hecho. Sin embargo, a prima fase él es un partícipe. Solo falta determinar si es autor o cómplice. Por eso, entonces, nuestro Código Penal establece efectivamente a quienes debemos de considerar como autores, quienes como cómplices. Por eso les decía inicialmente que algunas personas que inicialmente son consideradas como partícipes solo tienen mala suerte. Dice el artículo 35. Los responsables penalmente del delito, dice, son responsables penalmente del delito los autores y los cómplices. Ahora, ¿cómo se va a determinar quién es autor y quién es cómplice? Los autores son autores quienes tomen parte directamente en la ejecución de los actos propios del delito, quienes realizan materialmente el hecho. Esos son autores. 2. Quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutar. 3. Quienes cooperen en la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer. Alguien que pueda suministrar toda, todo el itinerario de la persona a la cual van a secuestrar, la persona que ha facilitado el plano del lugar en el cual se encontraba porque él lo diseñó o porque estuvo trabajando en el lugar, la persona que facilitó una llave de acceso. A estas personas son consideradas como autores. Quienes habiéndose concertado con otros u otros para la ejecución de un delito están presentes en el momento de su consumación. No necesariamente que realicen alguna acción. Solo con estar presente en ese momento y se hayan concertado previamente con las demás personas para poder realizar el hecho, se constituyen como cómplices. Ahora, perdón, como autor. Ahora vamos con los cómplices. Son cómplices quienes animen o alenten a otro en su resolución de cometer el delito. Segundo, quienes prometiendo su ayuda o cooperación para después de cometer el delito. Tercero,
quienes proporcionaren informes o suministraren medios adecuados para realizar el delito, y quienes sirvieren de enlace o actuaren como intermediarios entre los partícipes para obtener la concurrencia de estos delitos. Entonces, la doctrina ha establecido que existe autoría, coautoría, un autor mediato y formas de participación en el delito. Autor, indicamos cuáles son los supuestos para poder considerar a una persona como autor. Que ejecute el hecho, que habiendo concertado se represente. La coautoría entonces se refiere a que existe pluralidad de autores. Varias personas son consideradas como autor. Puede ser que exista en la realización de un hecho autores materiales e intelectuales. Sin embargo, puede estar concertados previamente para poder realizar el hecho delictivo, considerados también como autores. Un autor, a quien vamos a llamar como autor mediato, que de, este autor sirve de otro y otros, o sea, utiliza a otras personas para poder realizar una acción que constituye delito. Las formas de participación, estamos hablando de la inducción, la animación o el aliento, la cooperación y la presencia en la ejecución de lo previamente concertado, que tal y como lo establece el artículo 35, 36, 37. Vamos a pasar a la teoría de las penas. Cuanto a la teoría de la pena. Definición de pena. ¿Qué debemos entender por pena? Significa que en su definición viene del latín poena. ¿Qué significa poena? Significa castigo o suplicio. Pero también algunas personas indican que proviene del griego ponos, que significa trabajo o fatiga, porque son condiciones o circunstancias que van a ser propiciadas como consecuencia de una pena. En la definición indica que una pena es una condena, la sanción o la punición que un juez o un tribunal impone, según lo estipulado por la legislación, a la persona que ha cometido un delito o una infracción. Eugenio Cuello Calón indica que la pena es la privación o restricción de bienes jurídicos impuesta conforme a la ley por los órganos jurisdiccionales al cumplirse al culpable de una infracción penal. Y vamos a ver las características de la pena. Técnicamente, por cuestión de espacio, se establecen solo 5 características, pero la pena posee muchas más. Vamos a hablar del principio de legalidad de la pena. La pena debe ser considerada como legal. Eso significa que debe estar previamente, plenamente establecido, porque eso nos dará la certeza de que efectivamente la pena impuesta ha sido establecida, dada y determinada por un órgano estatal, de tal cuenta que no puedan sufrir variabilidad por las circunstancias o de quien juzga o por las circunstancias particulares de cada caso. La pena debe ser legal, plenamente establecida y aplicando el principio de taxatividad. La pena entonces es un castigo, también como característica es un castigo, porque la persona a la que se le impone sufre definitivamente en sus bienes jurídicos
que puede ser un sufrimiento en relación a su vida, en relación a su libertad o en relación a su patrimonio. Cuando se inscribe un proceso penal en contra de una persona, empieza un sufrimiento. Ese sufrimiento puede ser emocional o incluso puede ser un sufrimiento corporal. Es por ello que el primer bien jurídico que se afecta como consecuencia de la pena es la vida. Si se le impone la privación de su libertad, pues su libertad estará menguada o reducida. Y si se le impone como consecuencia de un delito, una pena de multa, pues su patrimonio será el cual estará afectado. El delito, la pena, perdón, es de naturaleza pública. ¿Por qué es de naturaleza pública? Porque únicamente el Estado es el encargado o el facultado para poder realizar la persecución penal. Solo el Estado puede determinar, solo el Estado es el encargado de realizar la persecución penal y de determinar las penas, los delitos, las penas. Es una consecuencia jurídica del delito como característica. ¿Por qué? Porque si recordamos la estructura de la norma jurídica, existe un supuesto de derecho y una consecuencia jurídica de la misma, que sería la pena. El supuesto jurídico es la hipótesis de que la realización depende la consecuencia jurídica y la consecuencia jurídica la imposición de la pena prevista en la norma jurídica. Debe ser personal, en virtud que la pena solo debe sufrirla y debe ser como consecuencia de las acciones que realiza una persona. Solo la persona que realiza esta acción debe sufrir la pena. En ningún momento se puede sustituir el sufrimiento de una pena que es impuesta a otra persona para que la pueda cumplir otra. La pena debe ser determinada, debe establecerse efectivamente en qué proporción debe realizarse el castigo. Puede ser en privación de libertad o en relación al patrimonio de las personas al imponerse pena de muerte. La pena debe ser proporcional, debe establecer principio de proporcionalidad, que es el principio que vemos nosotros en pantalla. Y este principio, que también es una característica que posee la pena, pues debe responder efectivamente al grado o a la gravedad de haber realizado una conducta o haber realizado su conducta encuadrada a un tipo penal. Es decir, no debe sufrirse penas inhumanas que sobrepasen o que puedan compensar por la realización de un hecho que puede ser considerado como delito. La pena debe ser flexible, creo que la pena debe establecer un mínimo y un máximo en cuanto a la pena para poder graduarse y para poder establecerse en cada circunstancia y por las particularidades que presente cada caso. Vamos a hablar del principio de necesidad. El principio de necesidad establece que la pena necesariamente debe ser como consecuencia de un hecho calificado como delito y después de imponerse la misma, después de haberse realizado un proceso penal y declarar culpable a una persona. La necesidad entonces va a radicar en que las acciones que se realizan deben necesariamente tener una consecuencia jurídica. El principio de oportunidad establece que el actuar del Estado en aplicar las penas únicamente debe ser considerada como última razón. Solo de ser necesario, oportuno, prudente, el Estado debe intervenir. Con prevención no debe intervenir el mismo. El principio de humanidad se refiere a que las penas deben necesariamente aplicarse únicamente
consecuencia del delito, en ningún momento como forma de castigo o como forma de lesionar no solo la libertad, la persona, la integridad de las mismas, únicamente es responder a la necesidad de aplicar una pena. La pena también debe ser ética y moral. La pena no debe ir orientada a causar agravio, vergüenza, a convertirse en un acto que lesione la vida, la integridad y el cuerpo de las personas. No, debe ir orientada únicamente a ser la legítima consecuencia de una acción calificada como delito. Clasificación de las penas. Las penas se van a clasificar en penas principales. Las penas principales son pena de muerte, pena de prisión, arresto, multa. La pena de muerte es la eliminación total de una persona. Y esta pena de muerte solo debe aplicarse en caso muy excepcional. En Guatemala está vigente, pero no positiva, toda vez que no es posible aplicar. Es muy importante realizar un análisis profundo de por qué no ha sido posible aplicar la pena de muerte. Y para tener claro por qué en a través de las redes sociales todas las personas claman por la pena de muerte. Sin embargo, no, en las redes sociales todos son abogados, todos son jueces. Sin embargo, este instituto jurídico es muy importante analizarlo toda vez que era una forma de respuesta que tenía el Estado para poder reprimir el delito o para poder tenerlo de forma preventiva, para poder disuadir en la mente de los criminales de realizar determinadas conductas. La pena de muerte es impuesta a las personas físicas, pero también a las personas jurídicas. Muy importante. Hay que establecer también de qué forma se impone la pena de muerte a las personas jurídicas. Y alguien pensará ahí que estamos hablando de temas que no corresponden, ¿no? Pero si vemos de cierta forma, el momento en el que se impone una pena a las personas jurídicas y en las cuales se obliga a su disolución, pues en ese momento la persona jurídica dejará de existir y se le aplicará una pena de muerte. O sea, no como lo contempla nuestro Código Penal a partir del artículo 41, pero sí dejará de tener efectos jurídicos también. La pena de prisión, que es la privación de la libertad, y el mismo código establece la forma en la cual va a ser considerada el plazo por el cual va a ser considerado que es prisión, en qué centros pueden ser, pueden realizarse o realizarse el cumplimiento, la pena de arresto también, y la pena de multa, que es una pena más pecuniaria. La pena de muerte está contenido, entonces, en el artículo 43. Tiene carácter extraordinario y solo podrá aplicarse en los casos expresamente consignados por la ley y no se ejecutará sino después de agotarse todos los recursos legales. Establece las excepciones para el cumplimiento de la forma en la que se va a realizar la conmuta de la pena de muerte en algunos casos. La pena de prisión, artículo 44. La pena de arresto, artículo 45. Y el artículo 44 establece que la pena de prisión consiste en la privación de la libertad y deberá cumplirse en los centros penales destinados para el efecto. Muy importante. Su duración se extiende desde un mes hasta 50 años. Y la pena de arresto consiste en la privación de la libertad personal hasta por 60 días. Y al final son privaciones de libertad. ¿Qué diferencia van a encontrar? Los centros en los cuales se va a realizar. Y la duración. Ahora, en relación a los centros donde se va a realizar, pues, existen centros preventivos, centros de cumplimiento de penas penales. Pero
En cada una existe hacinamientos, en algunos casos entonces han estado realizándose el cumplimiento en mismos centros. La pena de arresto, perdón, la pena de multa contenida en el artículo 52. La pena de multa consiste en el pago de una cantidad de dinero que el juez fijará dentro de los límites legales. Y cuando hablamos de la clasificación que establece nuestro código, también vemos las penas accesorias contenidas en el artículo 42. Y las penas accesorias: inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, comiso y pérdida de los objetos o instrumentos del delito, exclusión del extranjero del territorio nacional, pago de costas y gastos procesales, publicación de la sentencia y todas aquellas que otras leyes señalan. La inhabilitación absoluta la vamos a encontrar contenida en el artículo 56 y comprende 5 supuestos en los cuales son considerados como inhabilitaciones. Primero, la suspensión de los derechos políticos. En algunos casos, al momento de imponerse una pena principal, puede imponerse una pena accesoria, que realmente es la suspensión de los derechos políticos. La pérdida del empleo o cargo público en el ejercicio en el que el penado ejercía, aunque proveniera de elección popular, importando si es un alcalde o diputado. Pérdida absolutamente del empleo. 3. La incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas. 4. La privación de derecho de elegir y ser electo. 5. La incapacidad de ejercer la patria potestad y de ser tutor o protector. En cuanto a la inhabilitación especial, la imposibilidad de alguna de las inhabilitaciones establecidas en los distintos incisos. En la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio depende de la autorización, licencia o habilitación. Cuando se trata de personas jurídicas, la inhabilitación especial consiste en la incapacidad para contratar con el Estado. Entonces, también puede ser posible imponer una pena accesoria a las personas jurídicas. El comiso, ahora que hemos revisado, dice el comiso consiste en la pérdida a favor del Estado de los objetos que provengan de un delito o falta y de los instrumentos con que se hubieren cometido. Entonces, todo objeto que provenga de un delito o falta y pasa a favor del Estado, estamos hablando de comiso. Ahora, existe un instituto jurídico que parecido al comiso, en el cual también bienes pasan por el Estado, en el que se parecen bastante en este instituto del comiso, pero que no, en la forma en la cual se reparten los bienes a favor del Estado será una cuestión muy distinta. Sería importante que me mencionara a qué se refiere este instituto jurídico. Nuevamente, la expulsión del extranjero del territorio nacional, el pago de las cosas y gastos procesales, que estas serán sentencia. Esta será en sentencia y le corresponderá poder cancelarla al condenado, que en algún momento necesita poder realizar un incidente para poder ser beneficiado con un beneficio penitenciario. Publicación de la sentencia también el tribunal tendrá que establecer y otras que la ley señala, que serán en casos muy particulares. En cuanto a los concursos del delito, debo recordarles la importancia que posee esos institutos y el artículo en el cual están regulados, el cual es necesario que sean revisados y analizados para establecer la forma y el momento en el cual van a ser aplicados cada uno de ellos. Concurso real, artículo 69 del Código Penal, concurso ideal, artículo 70, el delito
continuado artículo 71. Recordándoles que ordinariamente cada uno de estos dos concursos también tiene un nombre, para que no se confunda. El concurso real también es llamado concurso material y el concurso ideal también es llamado concurso formal. Amigos estudiantes, por su amable atención, muchas gracias. Espero saludarlos la próxima semana.